¿Cómo me ha encontrado? Hablé con el capitán. ¿Es cierto que usted es polizón? En cierto sentido. ¿Y qué trata de alarmar a los pasajeros con sus invenciones de que el barco se hundirá? Hay tanto que explicar que no sé por dónde empezar. Dígame por qué se comporta de esta manera. Hasta ahora el viaje ha sido muy placentero y de pronto usted, de la nada, quiere... Bueno, no lo entiendo. Lo sé, señorita. Empiezo a darme cuenta de lo estúpido que he sido al pensar que alguien pudiera entenderlo. Permítame intentarlo. Me alegra que se haya interesado por mí. Ah, Alcia, ¿tiene fe en el futuro? ¿Cree que hay un futuro para usted, para sus hijos, para la humanidad? sí, por supuesto. Y es obvio que tiene fe en el pasado. Pero si yo le dijera que el pasado y el futuro son lo mismo, pensaría Ah, que estoy loco. no, no, claro que no. No la culparía. Suponga que le digo que el tiempo en sí no existe, que solo es movimiento y medida, el movimiento de la Tierra, la órbita de la Tierra girando alrededor del Oh, Sol. Tony, perdóneme, pero es que... No, no. Perdóneme usted por haberla asustado. Es que mi único deseo es poder ayudarle un poco. Lo siento, madame. El capitán dijo que solo un minuto. Sí, sí, ya me iba. Un momento. Escuche, déjeme decirle al capitán que usted no hablaba en serio y que no volverá a mencionar eso, ¿sí? No puedo prometerle nada. Yo ya sé lo que va a pasar. Eso no es cierto, no lo sabe nadie. Adiós.